Hola, buenos días. El día de hoy vamos a presentar algunos de los pósteres presentados en el primer Congreso Virtual del Comercio Nacional Internacional de Oftalmología, a cargo de la doctora Silvia Granados y quien les habla, Yanni Pérez. En, cuan- en cuanto al contenido, está el primero, primer artículo, el primer póster, que es Queratoplastia lamelar profunda en manejo de dermoide limbar, con el doctor Diego Marín, correlación clínica o patológica de un caso de melanosis primaria adquirida con el uso de OCT con la doctora Ángela María Dolmesh, y trauma ocular penetrante por terapia neural con la doctora Alejandra Arias Uribe y el doctor Andrés Osorio. Entonces, para iniciar, vamos a hablar de queratoplastia lamelar profunda en manejo de dermoide limbar, reporte de caso con el doctor Diego Marín. Este es nuestro póster. Entonces, el propósito de este caso era describir un caso de un niño de 5 años quien presentaba una lesión congénita tipo tumor dermoide limbar grado 2 en el ojo derecho con compromiso de la agudeza visual manejado con queratoplastia lamelar. ¿Cuál es la justificación o la importancia de este tipo de lesiones? El tumor dermoide es una lesión conocida como coristomática, es una lesión que se caracteriza por un sobrecrecimiento de un tejido normal que está localizado en una posición anormal. Esta es una lesión que es esporádica, que tiene una baja incidencia de 0.01 a 0.03%, representando aproximadamente un 10 a un 30% de las lesiones limbares. Puede estar aislada o puede asociarse. Normalmente cuando está asociada al síndrome de Golden Heart o al síndrome oculoauriculovertebral. Esta es una enfermedad congénita que es autosómica dominante, tiene una relación hombre-mujer de 3-2 y va a tener una triada característica que son malformaciones mandibulares, malformaciones oculares y anomalías vertebrales. Cuando valoramos este tipo de paciente en las imágenes derecha superior podemos encontrar que va a haber una hipoplasia a nivel de arco cigomático, región maxilar y región mandibular. Podemos encontrar múltiples apéndices auriculares y compromiso del segmento anterior. Podemos encontrar coloma del párpado superior, tumor dermoide limbar, alteraciones de la vía lagrimal, asimismo microoftalmos, aniridia u otras patologías del segmento anterior. En cuanto a su forma de presentación, se caracteriza por ser una lesión que puede ser circunscrita o una lesión plana o que puede comprometer toda la superficie de la córnea. Tiende a ser sólida, de consistencia cauchosa, puede ser de color amarillento, puede ser rosada, puede tener forma de cúpula, puede ser unilateral o bilateral y tiende a tener una localización más frecuente que es inferior temporal. En cuanto a su tamaño y extensión, hacia 1957 el doctor Mann y colaboradores hicieron una clasificación basada en el tamaño y la extensión. La daba en 3 grados. El grado 1 hablaba de lesiones que comprometían menos de 5 milímetros de diámetro de la superficie, lesiones grado 2 de 5 milímetros, mayores de 5 milímetros, pero que no comprometían la membrana de Descemen, y lesiones grado 3 comprometían en totalidad la córnea y tenían mayor extensión que pueden ir hasta el epitelio pigmentado del iris. Hacia el año 2018, el doctor Son y colaboradores hicieron una nueva clasificación teniendo en cuenta el compromiso de la córnea alterada, la forma de la superficie y el área de la conjuntiva. Hicieron un score de 0 a 3 y según los hallazgos que encontraban en la lesión, iban dándole un puntaje. Se decía que grado 1 era de 0 a 3, grado 2 de 4 a 6 y mayor de 6 era un grado 3, teniendo en cuenta diferentes hallazgos, tanto morfológicos, compromiso de córnea, forma de superficie, y si había compromiso no de la conjuntiva, mayor compromiso de conjuntiva, o si también había compromiso de esclera, y cómo era el compromiso a nivel de superficie corneal. En nuestro caso, que más adelante vamos a hablar, era un tumor grado 2. ¿Cuál es la importancia de estos tumores limbares? Es que en este caso en los niños va a generar un compromiso de la agudeza visual por un astigmatismo que genera al aplanamiento corneal, puede generar opacificaciones corneales, favorecer a la ambliopía y generar estrabismo. Las opciones de tratamiento en este tipo de patología va a depender del grado del tumor dermoide. Puede un tumor grado 1 con un astigmatismo menor a 1, puede realizarse seguimiento, se puede llevar a corrección con gafas, controles cada 2 a 3 meses y medición del periódica del tamaño de la lesión y fotografía digital para evaluar evolución. Ya tumores mucho más grandes, grado 2 y grado 3, que tienen alteración de la superficie corneal, van a generar astigmatismo elevado, me van a llevar a ambliopía, hay múltiples opciones de tratamiento. Puede estar de decisiones simples o una excisión más un injerto de células limbares,
o una escisión más membrana amniótica o escleroqueratoplastia lamelar o una queratoplastia lamelar o un parche corneal post-smile o un autoinjerto escleral. Depende del cirujano. Entonces, ¿cuál es lo importante aquí? Que las complicaciones también van a estar asociadas dependiendo de la técnica que se utilice. Si solamente es una excisión simple, nos puede generar una vascularización corneal o nos puede generar opacificación. Si es una escleroqueratoplastia, nos puede generar opacidad corneal, neovascularización o rechazo, o nos puede generar microperforaciones o dehiscencia de los injertos. En este caso era un paciente de 5 años con una lesión sólida congénita localizada a nivel del limbo corneal, que la valoración oftalmológica tenía un ojo derecho con una agudeza visual sin corrección de 20-200, que con corrección quedaba igual de 20-100, a la reflexión sin cicloplegia tenía un astigmatismo hipermetrópico a 20 grados. La valoración del segmento anterior encontramos que era una lesión circunscrita, nodular, localizada a nivel del limbo inferotemporal de aproximadamente 6 milímetros de diámetro, que era blanquecina, que había presencia de folículos pilosos, que comprometía desde el meridiano de las 7 al meridiano de las 9. Al valorar el segmento anterior normal no encontrábamos otro tipo de malformaciones. Esta es una vista de la lesión un poco más cercana. Cuando se solicitó la topografía corneal, encontramos, este es un estudio Galilei del ojo derecho, en el mapa de curvatura axial vamos a encontrar que es un corbatín simétrico ortogonal con una cincada de 49.50 con un astigmatismo de 6.32 dioptrías a 110 grados, y en la zona que estaba localizada el tumor del dermoide vamos a encontrar mayor zona de aplanamiento. Cuando valoramos el mapa de paquimetría corneal, encontramos que el punto más delgado va a ser 610 micras y va a haber mayor engrosamiento a nivel de la localización del tumor dermoide, y corroborando o contrastando los mapas de elevación anterior y posterior se encontraban estos cambios. Con el advenimiento de la tecnología, hacia el 2011 se vino utilizando la OCT de segmento anterior para evaluar la estructuralidad de las lesiones. Se solicita un OCT de segmento anterior en lo cual vamos a encontrar una imagen hiperreflectiva que se localizaba a nivel temporal del limbo, que tenía aproximadamente 418 micras desde el epitelio hasta el estroma en periferia, y en la región central 481 micras. Teniendo en cuenta que es una lesión grado 2 por el compromiso de la extensión de la lesión, se decide llevar a una queratoplastia lamelar profunda con un botón corneal central de espesor completo. Se utilizó una preparación de un barro 6.5 con un bisturí de diamante de 520 micras y se hizo disección lamelar con espátula de Meles, trepanación donante con barro de C5 y la disección del botón retirando endotelio con botón de nylon suturado con sutura simple 10C. El reporte de la histopatología en este caso fue un diagnóstico de tumor dermoide. El control o el seguimiento de este paciente fue a 2 años. El último control realizado el 25 de noviembre del 2019, encontramos que la agudeza mejor corregida en el ojo derecho era 20/70 y la refracción sin cicloplegia estaba ya en 6.25 menos 5 a 10 grados. En los seguimientos pudimos encontrar que hay un botón corneal transparente, que no hay signos de neovascularización ni hay signos de rechazo. Entonces, ¿cuál es la importancia o lo importante de este artículo o de este reporte de caso? Que era el tumor dermoide es una neoplasia que puede ser benigna, pero depende de su localización y su extensión, puede afectar de forma variable la agudeza visual. Nos puede generar aumento de ambliopía y astigmatismo, que puede estar dado según el compromiso de la córnea y su extensión. El tratamiento quirúrgico hoy por hoy no hay un estándar, depende de la intervención del paciente, las múltiples técnicas quirúrgicas y la estadificación y la técnica con la cual mayor experiencia tiene el cirujano. Es importante que la terapia con queratoplastia lamelar profunda es una nueva alternativa, ha demostrado tener resultados cosméticos y visuales variables, lo cual es importante antes de someter a este procedimiento el manejo de la ambliopía y durante el seguimiento evaluar esta. En cuanto al siguiente caso, tenemos la correlación clínico-patológica de un caso de melanosis primaria adquirida de la conjuntiva
con el uso de tomografía de coherencia óptica. Este artículo, este reporte de caso fue realizado junto con la doctora Ángela María Dolmesh. Este es nuestro póster. Cuando hablamos, ¿cuál es el propósito de este póster? Era describir un caso de una paciente con una lesión hiperpigmentada a nivel conjuntival que sospechaba que era una lesión atípica y se buscaba caracterizar esta lesión mediante hallazgos de OCT de segmento anterior y correlacionarlos con la histopatología. ¿Cuál es la importancia de este tipo de lesiones? Recordar que la melanosis adquirida primaria es una lesión que es unilateral, que es adquirida, que se caracteriza por ser una lesión pigmentada, que es plana, no es quística, tiene una edad de presentación entre los 40 y los 50 años, con una prevalencia más sobre la raza caucásica, la raza blanca, y según el tamaño de la lesión, cuando hablamos de una lesión mayor a 4 horas, que es atípica, tiene un riesgo aumentado de 7 a 20 veces de que tenga a convertirse a un melanoma conjuntival. Cabe resaltar que la clasificación se hace ya histopatológicamente y puede ser con atipia o sin atipia, y esta atipia puede ser según el nivel de la atipia celular en leve, moderada y severa. Entonces, algo que hay que pues, recordar durante la fisiopatología, en los casos de los pacientes con solo melanosis ocular, lo que vamos a encontrar es que esos melanocitos van a estar a nivel de la membrana basal. Lo único que vamos a encontrar en los pacientes es que hay un aumento en la producción de melanina. A diferencia en los pacientes con melanosis adquirida primaria, en sinatipia, es que vamos a encontrar aumento en el número de melanocitos. Estos sí van a estar todavía localizados a nivel de la membrana basal y van a aumentar los niveles de melanina. A diferencia, en los pacientes con una melanosis adquirida atípica, que ya va a haber un cambio estructural en la cual los melanocitos han aumentado en número, hay un aumento de producción de melanina, pero estos melanocitos sufren un cambio conformacional con una alteración en la arquitectura celular que tienden a ser células epitelioides. Son células con grandes núcleos que son hipercromáticos, que tienen mayor citoplasma y tienden a localizarse o a diseminarse a nivel superficial, que quiere decir que es una diseminación pagetoide. Entonces, en cuanto a su localización, que se ha dicho o se ha estudiado que es más frecuente a nivel de la conjuntiva vulvar en un 91%, seguido por la conjuntiva lumbar en un 55%, luego viene córnea en un 23%, fornis 13% y tanto palpebral o caruncular son un 12%. Podemos encontrar diversidades de tipo de lesiones melanocíticas. Llama la atención las lesiones melanocíticas que llevan más de 4 horas del reloj y que tienen compromiso de córnea, como esta imagen de la mitad de tanto su derecha como izquierda. Y lesiones que son melanocíticas hiperpigmentadas, que son con un patrón difuso. Cuando tenemos una lesión melanocítica o hiperpigmentada a nivel de conjuntiva, hay que recalcar ciertas cosas. Uno, cuál fue la aparición de la lesión, si hubo exposición solar, si hay aumento de la lesión o hay algún cambio diferente en este tipo de patología, si hay antecedente o no, historia familiar de cáncer de piel. A la lámpara hendidura es importante caracterizar la lesión, cuántas horas del reloj comprometen conjuntiva, dónde está localizada y niveles de extensión, seguimientos con fotografías, y con el advenimiento del OCT en segmento anterior se han ido utilizando para estudios. Hacia el año de 2013, la doctora Carol Karp hizo un reporte, un estudio de lesiones de diagnóstico de lesiones de superficie ocular usando un OCT de coherencia de ultra alta resolución en 53 pacientes, en los cuales tomó pacientes con lesiones de neoplasia escamocelular, lesiones con melanocíticas, pacientes con pterigio, y hacia el año 2006 el doctor Al-Zanjari lo que hizo fue evaluar 24 pacientes con melanosis adquirida primaria. ¿Qué se pudo concluir de estos estudios? Es que cuando se lleva un paciente a un OCT de segmento anterior podemos encontrar estas características. Si es una melanosis adquirida primaria, vamos a encontrar que en el OCT se va a ver una banda hiperreflectiva, no va a haber compromiso del estroma, puede haber o no sombreado, hay ausencia de quistes. A diferencia, cuando es un nevus, hay disminución o es más o menos moderada la banda hiperreflectiva epitelial, puede haber o no compromiso
estromal, el sombreado está presente y hay un quiste presente. A diferencia del melanoma de conjuntiva, no hay la banda hiperreflectiva es menor, pero ya hay una mayor alteración de la arquitectura estromal y va a haber mayor sombreado y va a haber ausencia de quistes. Entonces vamos a correlacionar estos hallazgos con los siguientes casos. En la imagen de la izquierda tenemos una lesión hiperpigmentada de más de 2 horas del reloj que tiene una extensión de 6 por 12 milímetros. Al ser llevado al OCT encontramos una banda hiperreflectiva que está localizada a nivel de membrana basal y al correlacionar con el hallazgo histopatológico encontramos que la lesión está localizada o los melanocitos están a nivel de la banda de la membrana basal, lo cual nos hace correlación con una melanosis primaria adquirida. A diferencia, este paciente con una lesión hiperpigmentada con algunas zonas como elevadas se llevó a OCT. Cuando se valoró el OCT se encuentra una zona de un nido con una banda hiperreflectiva con una sombra acústica posterior. Se lleva a recesión de la lesión encontrando un nido de melanocitos atípicos. Aparte de eso se encontraron algunas otras atipias celulares. Entonces, ¿cuál ha sido como la limitación que se ha encontrado con el uso del OCT? Es que cuando hay una sombra acústica posterior no deja de limitar realmente la profundidad de las lesiones. Entonces, histopatológicamente podemos clasificar la lesión en sin atipia o con atipia. Como ya les había dicho previamente, en los pacientes que no tienen atipia, vamos a encontrar en la histopatología con hematocilina-cilina que los melanocitos van a estar en la membrana basal y vamos a encontrar melanina. A diferencia con los pacientes con atipia, podemos encontrar múltiples estadios o diferentes formas de atipia celular de melanocitos. Aparte de eso, podemos encontrar melanina y una distribución pagetoide de estos melanocitos o melanocitos con tendencia a la coalescencia. D'Amato y Copland han hecho una característica de estas lesiones con atipia según el grado de extensión horizontal, del grado de extensión vertical y si hay atipia de los melanocitos. Entonces podemos encontrar que puede ser basal, pagetoide, encontrar nidos o confluencias, o si hay compromisos mayores al 90% del estroma, y si hay más células epitelioides que lo normal. Que se ha encontrado que el melanoma conjuntival, un 75% de estos, el epitelio conjuntival está compuesto por melanocitos epitelioides atípicos con diseminación pagetoide. Otra alternativa de clasificación de los melanocitos es a través de los hallazgos con una serie de puntajes de 0, 1 a 4, dependiendo de los hallazgos en histopatología. En cuanto al tratamiento, la melanosis adquirida primaria, se dice que cuando son lesiones mayores a 3 horas deben ser llevados a recesión quirúrgica. Se puede hacer cuando son lesiones muy difusas, biopsias en mapa, se recibe manejo con crioterapia y se coloca un injerto para el cierre de esta lesión. Entonces, ¿cuál es la biopsia que se utiliza? La técnica no-touch. Se utiliza alcohol al 100% para desepitalizar la lesión, luego con una espátula de castor se hace recesión de la lesión, se deben dejar aproximadamente 4 milímetros de margen libre y resecar esclerótica con posterior uso de crioterapia en bordes de márgenes y el cierre de la lesión. Este cierre de la lesión puede ser un cierre primario o un colgajo rotatorio o un injerto de membrana amniótica o otros tipos de injertos. La importancia de la membrana amniótica es que es una membrana que nos disminuye la respuesta inflamatoria y genera mejor moldeamiento a la estructura del globo ocular. Hay algunos pacientes que reciben tratamiento coadyuvante antes de ser resecados, como la mitomicina, una gota cada 6 horas a semana, se descansa una semana durante un periodo de 1 a 2 meses, dependiendo la localización, el compromiso por horas del reloj, o interferón alfa-2 betas, es una gota cada 6 horas por 6 semanas. Hay que utilizar uso de puntos de flux lagrimales y recordar que estos medicamentos de citorreducción tienen siempre efectos secundarios. ¿Cuál es la importancia de la melanosis adquirida primaria? La importancia es que los estudios han demostrado, la doctora Chill y colaboradores, hacia el año del 2008 hizo un estudio en el que mostró que una lesión melanocítica
atípica tiene un riesgo relativo 1.70 veces de convertirse en un melanoma conjuntival. Aproximadamente un 13% de los pacientes con melanosis adquirida primaria con atipia se van a convertir en un melanoma conjuntival. Entonces, nuestro caso es una paciente de 56 años que presentó una lesión conjuntival en ojo izquierdo de 2 meses de evolución con un aumento progresivo de tamaño. Al valorar el segmento anterior, encontramos una lesión hiperpigmentada de aspecto plano, localizada en conjuntiva superonasal entre el meridiano de las 12 hasta el meridiano de las 9, y aproximadamente tenía 6.4 milímetros por 11 milímetros. No había compromiso escleral ni del tejido subyacente. Teniendo en cuenta esta lesión, se llevó a OCT para evaluar su extensión y su comportamiento, y se encontró una banda hiperreflectiva que estaba localizada a nivel de membrana basal, algunas sombras acústicas posteriores, pero no podíamos delimitar realmente si había o no mayor compromiso, por lo cual se lleva a una resección quirúrgica completa de la lesión mediante la técnica no touch. Se hizo una reconstrucción completa con un colgajo conjuntival y el espécimen fue llevado al análisis histopatológico. Este análisis histopatológico nos mostró que había melanocitos confinados a la membrana basal con melanina, lo cual nos corrobora la presencia de una melanosis primaria adquirida sin atipia. Entonces, ¿cuál es la importancia de este tipo de lesiones? La melanosis adquirida primaria atípica es una lesión conjuntival que es pigmentada y tiene un mayor riesgo de transformación a melanoma. Es primordial realizar un diagnóstico de manera oportuna, caracterizar la extensión y la profundidad de la lesión con fin de dar un tratamiento adecuado. Por otro lado, tenemos que encontrar, el advenimiento del OCT nos podría ayudar a futuro a predecir si se trata de una lesión maligna o si es una lesión pigmentada típica de la conjuntiva. Pero por el momento el gold estándar es el estudio histopatológico para el diagnóstico y para el tratamiento de estas lesiones frecuentes de la conjuntiva. Y para finalizar, el último caso, trauma ocular penetrante por terapia neural con la doctora Alejandra Arias Uribe y el doctor Andrés Osorio. Este es nuestro póster. Entonces, ¿cuál fue el propósito de este póster? Era describir un caso de una paciente con trauma ocular penetrante posterior a terapia neural con acupuntura para manejo de sinusitis crónica. La justificación o la importancia: el trauma ocular es una causa frecuente de la consulta oftalmológica, genera discapacidad visual. Un estudio realizado hacia el año de 2005 en el nororiente de Colombia mostró que la incidencia en Colombia era de 500.57.93 casos por 100.000 personas al año. Y en cuanto a traumas abiertos penetrantes causados por acupuntura periocular, son muy pocos frecuentes y no hay mucha información en la literatura, por lo cual se presentó este caso clínico. En el estudio de registro de trauma ocular colombiano RIPTOC, primer reporte, lo encontrado en este estudio fue que se hizo un estudio entre junio de 2013 y enero del 2018, se encontró un rango de edad de los pacientes entre 16 a 30 años, la mayoría eran hombres, y el trauma penetrante ocupó un 44.4%. Y en este estudio la lesión más registrada fue por contusiones oculares. Teniendo en cuenta la clasificación ocular de trauma ocular de Birmingham, se consideró un trauma penetrante, el cual tiene un orificio de entrada sin orificio de salida, y según la zona de afectación topográfica se consideraba una zona 2. Entonces, esta clasificación puede ir por zonas. La zona 1 es cuando hay compromiso de la córnea hasta el limbo, zona 2 desde el limbo hasta 5 milímetros detrás, y zona 3, 5 milímetros detrás de la zona del limbo. Entonces, se trataba de una paciente de 27 años con antecedente de sinusitis crónica y que consultaba por un cuadro de ojo rojo posterior a la realización de terapia neural con acupuntura, región frontal, ciliar y supraciliar del ojo izquierdo. Al examen oftalmológico se encontró una agudeza visual del ojo izquierdo de 20/60 que con pinhole llegaba a 20/40. A la valoración del segmento anterior, como vemos en su imagen de la izquierda, encontramos una hemorragia superior e inferior nasal con quemosis. Al realizar tinción con fluoresceína, la córnea estaba indemne y no había compromiso del segmento anterior. Al tomar la presión intraocular encontramos que estaba un ojo hipotónico con 5 milímetros de mercurio, y al realizar el fondo de ojo se encontró una mácula con pliegues en el nivel de la retina periférica superonasal y se encontró un agujero a nivel de la hora serrata.
Dado estos hallazgos, se solicita valoración por el servicio de retina, quienes consideran llevar a la paciente a peritomía exploratoria más vitrectomía posterior. Se hizo toma de cultivos más endoláser más antibióticos en infusión. Durante la peritomía exploratoria se encontró una herida escleral en meridiano de las 11 a 4 milímetros del limbo. El vitrio estaba claro y en retina había un agujero puntiforme superonasal en meridiano de las 11 que fue manejado con endoláser y había pliegues maculares y el resto de retina estaba aplicada. Durante los periodos de seguimiento se encontró que la agudeza visual al mes del postoperatorio estaba en 20-30, la presión intraocular ya estaba en 10 milímetros de mercurio y que había cicatrices de láser en periferia superonasal y no había presencia ni de nuevas lesiones ni la retina estaba desprendida. Entonces, ¿cuál es la discusión acerca de esta patología? La acupuntura es una técnica común que se utiliza a nivel mundial, más que todo es más tradicional en China. Es una técnica que se basa en la aplicación de agujas de acero inoxidable que tiene 0.1 milímetros de diámetro con 20 milímetros de longitud. Es practicada e indicada para alivio de múltiples enfermedades, más que todo para el alivio del dolor, y en este caso la paciente fue indicada para sinusitis crónicas. Se hizo revisión de la literatura y se encontró que en sinusitis crónica lo que generaba era alivio del dolor y congestión nasal por incremento de neuropéptidos y endorfinas, va a reducir la respuesta inflamatoria, promoviendo factores vasculares y moduladores del sistema inmune. En cuanto a los efectos adversos utilizados con esta terapia, encontraba que más frecuentes eran los leves, de un 6.71% a 15%, dado por hemorragias y hematomas, que eran los más frecuentes, y los graves eran un 0.24%, que ya había compromiso de algunos órganos y podría llevar hasta la muerte. En nuestro caso, la parte oftalmológica podía presentarse hemorragia subconjuntival, trauma ocular penetrante con catarata traumática, lesión del nervio oculomotor, nervio óptico, lesiones retinianas difusas o hemorragia retiniana, desprendimiento de retina. Haciendo estudios del uso de la acupuntura, se encontraron que hay aproximadamente 7 puntos para este manejo: el punto Yuyao, el Sukutson, el Tonsiliao, el Kyuhon, Chen Hui, Jimmy y el Samsung. Entonces, teniendo en cuenta la descripción de estos 7 puntos de acupuntura pericular, creemos que la herida fue provocada más en la inserción de la aguja a nivel de Yuyao o de Sansu, y por hipótesis diagnóstica tampoco se descarta que Jimmy no estuviera siendo comprometido, dado la lesión encontrada a nivel de esclera en horario de las 11. ¿Qué podemos concluir? Que la acupuntura es una técnica común indicada para el manejo del dolor, aunque tiene una baja tasa de complicaciones, puede comprometer la visión. Se recomienda en estos casos en el servicio de urgencia realizar un interrogatorio que sea bien cuidadoso, que se evalúe realmente cómo fue el mecanismo, cómo fue el trauma, y por la sutileza podría haber pasado desapercibido si no hubiera encontrado hipotonía. La técnica empleada va a abarcar puntos críticos de la zona pericular y puede generar endoftalmitis, desprendimiento de retinas y pérdida del órgano, pues, de la visión. Bueno, muchísimas gracias. Estos eran algunos de los casos que fueron presentados en el Congreso de manera virtual.